Gracias. Llego un poco en un atraco porque estábamos en el taller o encuentro de candidatas y candidatos y estábamos discutiendo y me acaban de bajar para hacer la relatoría de una cosa sobre la que no hemos tomado nota, lo cual significa que voy a hacer algunas cosas de memoria y si hay alguna cosa que me dejo, pues seguramente la gente que ha estado me puede ayudar, ¿no? En el taller de comunicación política y diseño de la campaña hemos arrancado haciendo un análisis de una situación extraña como la que atravesábamos, un análisis político, diciendo que atravesábamos una situación de crisis de régimen que caracterizamos fundamentalmente por la incapacidad de las instituciones de dar respuesta a nuevas necesidades que se planteaban o de un descontento generalizado y por la dificultad de las élites tradicionales de seguir suscitando confianza en torno a sí. Esa situación no decíamos que fuera una situación de crisis de Estado, los aparatos seguían funcionando y seguían controlando, digamos, el territorio y a la población, pero sí que habría algunas grietas por las que nos podíamos colar. Se trataba de una situación en la que había habido una expansión del descontento, había cada vez más gente descontenta y desconfiando de las élites viejas, pero sin embargo ese descontento no recibía una forma única, unitaria y que se expresaba con en un lenguaje tradicional ideológico, sino que era un descontento relativamente fragmentado, sobre un terreno social más o menos fragmentado y que se expresaba principalmente en términos negativos y de acuerdo con o por fuera de los relatos que le tendrían que haber dado cauce, ¿no? Formalmente. ¿Eso qué significaba? Pasábamos entonces de la parte del diagnóstico a la parte del diseño de la campaña. Decíamos que íbamos a ir a una campaña en la que nos iba a faltar recursos y nos iba a faltar tiempo y sin embargo nos iban a sobrar ganas y nos iban a sobrar gente y nos iba a sobrar creatividad popular, y esto porque era una campaña extraña, porque no teníamos que ir a hacer lo que hacen tradicionalmente las opciones políticas. Nosotros sí teníamos que contarle a la gente que éramos una opción que iba a las elecciones y por tanto había que posicionar la imagen, la idea de Podemos. Pero a cambio de tener que hacer eso, no teníamos que explicar algunas de nuestras razones fundamentales, en la medida en que éramos una iniciativa popular que estaba poniendo encima de la mesa y encima del tablero electoral algunos acuerdos que ya estaban por abajo y que le estaba poniendo voz en la competición electoral a un descontento y a un descrédito de los de arriba que ya existía, y que por tanto teníamos que ser muy cuidadosos en elegir pocos temas, golpear mucho con ellos, ponerle palabras a lo que ya el país real tiene como un acuerdo por debajo, ser capaces de evitar el riesgo de la dispersión de fuerzas, es decir, de decir muchas cosas. En la medida en que éramos una fuerza pequeña con un acceso desigual a los medios, había que concentrar bien los mensajes, ser capaz de instalar 2 o 3 ideas que por otra parte nosotros no estábamos sembrando, sino que estábamos fundamentalmente cosechando. Ha sido el conjunto de la gente peleando en este último ciclo político el que las ha sembrado. Nosotros solo teníamos que ponerle palabras, y esa era una labor que era muy grata y que es relativamente sencilla. A la vez que eso, decíamos que como no tenemos muchos medios hay que hacer una campaña de implicación y de protagonismo ciudadano y popular, y eso significaba que estábamos en una experiencia en la que podíamos darnos el gusto de hacer el ejemplo, de contarle a nuestros familiares y a nuestros amigos en qué estábamos y comprobar que era un virus contagioso que circulaba rápidamente y que a la gente le gustaba, y eso significaba poner a trabajar a mucha gente que a lo mejor no acude a las reuniones pero que está deseando poder contribuir con lo que cada uno sabe, está deseando poder contribuir con un vídeo, mandando un PowerPoint, poniendo una mesa, dejando en la mesa de su trabajo algunos papeles, porque estábamos poniendo en palabras algunas verdades que ya estaban encima de la mesa. Después ha habido una ronda de dudas y de discusiones sobre el argumentario y cómo impactar en los medios de comunicación, entendiendo que podríamos hacer la campaña más hermosa, que si no saliera en los medios de comunicación no habría sido capaz de romper el bloqueo, y que estábamos en una situación en la que ser austeros, tener pocos medios, no tenía por qué ser necesariamente un demérito, no tenía por qué ser necesariamente una debilidad. Es tal el desprestigio de la casta que venir de fuera de la política institucional y no tener muchos medios se podía convertir en una fortaleza si éramos capaces de poner esa idea a trabajar, y eso era una idea bastante ilusionante, y nos habíamos centrado en la cuestión de cómo ser capaces de romper el bloqueo en los medios y de llevar algunas de las cosas que decimos que son prácticamente irrebatibles, y ahí hacíamos, y cierro con esto, 3 apuntes. Hacíamos 3 apuntes. Uno,
la necesidad de pelear en el campo propio. Esto es, de plantear la discusión en los campos que nos fueran y en los términos que nos fuera más beneficioso. Poníamos un ejemplo en sentido contrario. Poníamos el ejemplo de cómo, después del 22M, el gobierno de este país, pero el conjunto de los actores del régimen, no teniendo nada con lo que responder a la movilización masiva que había marchado hacia Madrid y que se había manifestado en Madrid, tuvo que sacar la discusión de ese campo. Viendo que ahí perdía, tuvo que sacar la discusión. No podía hablar de paro o de deuda y tuvo que sacar la discusión a hablar de orden público, de policías y de manifestantes, porque se sentía débil. Así que nosotros habíamos planteado jugar al fútbol y, sintiéndose débiles en fútbol, todos sus aparatos mediáticos e intelectuales habían redireccionado la cuestión a hablar de baloncesto, a jugar al baloncesto. Así que si nosotros estábamos fuertes en fútbol, no teníamos que dejar que nadie nos sacara de los marcos, de los terrenos en los que estamos fuertes. Eso significaba para nuestros portavoces que los periodistas pueden preguntar lo que quieran, pero vosotros y vosotras también podéis responder lo que queráis. Y que en una campaña electoral uno se aburre de sí mismo, pero hay que machacar, porque para la mayor parte de la gente es la primera vez que lo escucha. Así que hay que instalarse en los marcos en los que somos ganadores y machacar una y otra vez. Y si a vosotros os parece aburrido porque lo habéis oído muchas veces, para la mayor parte de la gente será la primera vez que lo escuche. Y por tanto, teníamos que ser ahí como muy constantes. Esa era la primera idea, la de pelear en el campo propio. La segunda idea era la de hacer simplificaciones, que es una tarea intelectual muy complicada, que era a cada cuestión general asociarle un ejemplo, una imagen. No hablar de conceptos en abstracto si al lado no le ponemos un ejemplo que sea lo más cercano a la realidad local de la gente con la que lo estamos hablando. Un ejemplo, una imagen. A cada cuestión general asociarle una imagen que a lo mejor es caricaturesca, que a lo mejor es simplificadora, pero una imagen que lo ejemplifique inmediatamente, que sea inmediatamente comprensible para todo el mundo. Y la tercera era la cuestión de que yo no me estoy aplicando en esta intervención, de los mensajes cortos y de los mensajes sencillos. Para la mayor parte de la gente, Podemos todavía no existe. El caudal mediático del candidato que abre la lista de Podemos, que sale en la televisión, todavía no está enteramente trasladado a la lista general de participación, la lista que llevamos de participación popular y ciudadana, y esa idea había que contarla y no dar por supuesta ninguna cosa sobre nosotros. Es decir, hacer mensajes extraordinariamente sencillos que fueran capaces de explicarle todo. No dar por supuesto, por ejemplo, que la gente sabe que el 25 de mayo hay elecciones. No dar por supuesto que la gente sabe lo que es Podemos. No dar por supuesto que sabe que vamos a las elecciones. Y no dar por supuesto que la gente sabe que vamos a las elecciones porque ya hay un consenso por abajo por la sociedad que lo que hay que hacer es convertirlo, dotarle de soberanía popular. Que ya hay un consenso que lo que tiene que hacer es dotarse de las herramientas para que haya gobierno y poder político al servicio de la gente. Contarlo una y otra vez, insistirlo una y otra vez y darnos también el gusto de hacer una campaña en la que veamos cómo estamos poniendo en marcha una iniciativa que es un virus contagioso, que es el virus de que no tenemos que renunciar, de que sí que se puede. Muchas gracias.